virtual es un mundo en donde el usuario se sumerge y es como si fuera la realidad. O sea, tengo todos los elementos de la realidad. Tengo la mesa, el escritorio, tengo todo, pero de manera digital. Me armo una realidad, pero que es justamente digitalizada dentro de la computadora. A diferencia de eso, la realidad aumentada no recrea los objetos o las metáforas de la realidad, sino lo que hace es, dentro de la misma realidad, me muestra los datos informáticos. Los ejemplos de películas como Minority Report o como Iron Man me muestran pantallas digitales de plasma, de cuarzo o de la tecnología que sean, donde yo tengo los datos incorporados en el mundo real, donde yo me los puedo llevar, los puedo mover de una pantalla a otra, puedo traerlos, puedo verlos de forma holográfica en 3D. Eso es realidad aumentada. Una interfaz que a vos te reconozca, por ejemplo, creo que Minority Report a través del iris del ojo, que es algo único en cada persona, para que ellos tienen que tener identificados y tienen que tener identificados a los clientes. Ya entramos en temas que tienen más que ver con la protección de la identidad, la protección de los datos, y no sé qué tanto podría prosperar algo por ese lado. Pero sí me imagino que en el futuro pueden prosperar acciones de marketing de ese estilo de realidad aumentada que tengan que ver más, qué sé yo, con el target de público que sabes que atiende, que asiste a una tienda, o con lugares específicos o nichos específicos donde vos sabés cuáles son, cuál es el público que va o cuáles son las características de los perfiles que van. Sí podés armar cosas de realidad aumentada. Second Life es un proyecto adelantado a su tiempo. O sea, necesita unos años más de madurez y necesita que cambien las interfaces, pero las interfaces físicas. Para que un usuario se pueda expresar dentro de Second Life, tiene que ser algo un poco más inmersivo que teclado, mouse y monitor. Necesitamos lentes, necesitamos guantes, necesitamos sensores en el cuerpo que acompañen el movimiento que genera la persona con lo que ocurre dentro de la realidad virtual. O sea, no podemos hacer que la persona siga avanzando con el mouse, con una flechita del mouse le decís avance para adelante, porque la verdad que no es algo con lo que el usuario se puede identificar. Le falta todavía al tema de la realidad virtual las interfaces necesarias para generar un mundo inmersivo en el que el usuario realmente sienta que se puede mover con los propios gestos del cuerpo. Necesitamos que las interfaces sean lo más parecido a la realidad virtual posible. Multitouch es algo que queda a mitad de camino. Pongamos de ejemplo un iPad. O sea, estamos hablando de la computadora de escritorio por un lado, con teclado, mouse, monitor, como interfaces de entrada a la información. Y por el otro lado tenemos interfaces tipo Minority Report, en donde tenés pantallas visuales y el uso de, por ejemplo, guantes para enviar los comandos a la aplicación. En el medio están estas pantallas que siguen teniendo las interfaces de la computadora de escritorio, porque seguimos hablando en términos de navegador, de procesador de texto, de sistema operativo, de escritorio, de aplicaciones que se pueden instalar y desinstalar, de juegos, de todo lo que tiene esa computadora.
¿Y cuál es la interfaz que yo tengo? Es la pantalla y mi mano. O sea, en eso ya tenemos un acercamiento. Pero todavía no nos estamos manejando con gestos en la pantalla del iPad. Seguimos manejándonos con botones que nos ponen o menúes que nos ponen. Entonces todavía, si bien están más cerca, necesitamos un salto hacia el lenguaje de gestos. Entonces todavía, si bien estamos a mitad de camino de algo, porque también cuando uno empieza a utilizar dispositivos que son touch, haces un cierto clic, entonces después cuando volvés al escritorio y haces el teclado y todo lo demás decís, pero ¿y yo por qué no puedo hacer esto en la pantalla y que pase? Entonces bueno, ya hay notebooks que lo hacen, hay ciertas notebooks que tienen la pantalla táctil, eso es que pueden hacer ciertas cosas mezclando teclado con las ventajas del iPad. Pero todavía estamos ahí, nos falta incorporar o sea, todo lo que son comandos para las interfaces a través de gestos que una persona hace. El día de hoy, por lo menos lo que he visto es que existen algunos hologramas emulando teclados, que o sea, está la pantalla y desde la pantalla sale una luz que refleja el teclado en una superficie plana. Entonces vos podés utilizarlo para no necesitas andar llevando un teclado para todos lados, porque obviamente lo utilizas para teclear. Y la pregunta era, ¿cuánto, o sea, por más innovadora que fueran esas interfaces, cuánto iban a calar en los usuarios? Con el teclado físico, vos presionás las teclas y tenés una devolución táctil que es que la tecla se presionó. Con y más cuando vos no ves el teclado, porque cuando estás acostumbrado a teclear muchísimo, ya de repente no miras el teclado, sino que miras la pantalla y la pantalla te da la devolución. Pero uno sigue buscando las teclas y sigue buscando la confirmación de la barra espaciadora o en qué espacio se mueven los dedos. Entonces, este teclado holográfico, si vos no lo ves y comenzás a escribir, o sea, no tenés la confirmación del tacto de que estás apoyándote bien, o sea, la tenés en la pantalla, pero eso va a hacer realmente que la cantidad de errores que cometas por desplazamiento de los dedos sea mayor. Entonces, creo que por ese lado vamos a tener que esperar un poquito más, una vuelta de tuerca, a ver cómo se puede hacer para que el mismo teclado devuelva un feedback al usuario del uso que está haciendo de él. Entonces ahí sí yo creo que vamos a poder avanzar más o lo vamos a poder utilizar como una interfaz. La ciencia ficción es un género de anticipación. Ejemplos como Minority Report, en donde primero fue la idea para una película fantástica y luego eso se convirtió en un reto para que las interfaces se pudieran convertir en realidad, es un gran ejemplo de cómo la imaginación puesta al servicio de algo que puede llegar a ser algo que todavía no existe, algo del futuro, algo que todavía no tenemos las herramientas para, nos puede movilizar como para ver cómo podemos solucionarlo y llegar a eso. William Gibson, autor de ciencia ficción muy conocido, tiene una frase que dice: el futuro ya está acá, solo que desigualmente distribuido.